Adelante. Perdón, Así Pablo, que interrumpa. Empecé sí, a grabar para que quede la charla grabada y buenísimo. que la podamos trabajar con otros colegas que no puedan estar. Buenísimo. Bueno, entonces vuelvo a decir, es buenísimo este Franco acá con nosotros porque alguna vez alguien dijo que las fiscalías son una cabeza sin manos. Dirigimos la investigación, pero no la llevamos adelante. Nosotros no tenemos capacidad operativa para estar en la calle todos los días y tampoco tenemos capacidad técnica para saber de los temas periciales. ¿Eh? Así que, Franco, directamente, si no hay mal retorno, quédate exactamente así. Y Perfecto. me vas interrumpiendo cuando haya algún tema que quieras tocar. Y bueno, a todos, usen el chat, levanten la mano. Claudia, vos anda coordinando. Si hay alguna pregunta interesante, la idea es hacer esto más bien informal. Yo me preparé un PowerPoint bastante cortito, intenté que fuera corto. No sé si lo querés subir vos, Claudio, o lo subo yo. Perdón. Habilito compartir pantalla y lo podés compartir si te parece. Bien, bien. A ver, compartir pantalla. Aceptar. Vamos a ver. ¿Ahí se está viendo? A ver. ¿Ahí se ve? No. No. Porque probablemente estás compartiendo tu pantalla. ¿A vos te llegó el...? A ver, vamos a volver de nuevo al Zoom. Al gachito. Ya, ahí están compartiendo la pantalla de Claudia, me parece. Claro. Claro. Tendrías que deshabilitar tu pantalla Hay problemas técnicos. y Sí, sí, sí. permitirme a mí. A ver, para. Dice acá. Claro, a ver, para. Acá me dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ah, A ver, entonces, un momento. Puedes. bueno, podés copiarte. A ver. No. No, ahí me permite compartir a mí. A ver, ahí tendrías que poder compartirla, a ver. A ver ahora. No, sigue inhabilitada. La tecnología es muy linda cuando, cuando todo funciona. Vos podés subirte. A mí me pasaron el hospedador, yo tendría que poder... Habilitar. Así ponemos un poco más de suspenso. A ver, yo creo que ahí, a ver, ahí. Ahí. Ahí estamos, a ver. Compartir. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahí sí. Sí, perfecto, Pablo. Perfecto. Bien. Bueno, lo primero que traté de hacer es una especie de pirámide, para que vean bien el problema penal en el contexto de todo lo que es la convivencia vial, la inseguridad vial, o el nombre que le pongamos a todo este fenómeno. Si empezamos desde la base, tenemos una gran cantidad de transgresiones siniestros, sin hechos que generen algún tipo de perjuicio. Dentro de esas transgresiones, la única que está castigada por la ley penal es la de las picadas ilegales cuando generan peligro. No cualquier picada, sino una picada que genere peligro. Las demás están sancionadas por la justicia de faltas. Pero la base principal es la de todas las conductas que no son detectadas por la justicia de faltas. Hay una enorme cantidad de transgresiones a las normas de seguridad vial, a la ley 24.449,
que los inspectores, las cámaras, no los detectan. Todos los días vemos gente que cruza semáforo en rojo, gente que sabe que va a más velocidad de la que debe, gente que habla con el celular, o que ha tomado algún trago, 1, 2, 3 o 4, o que ha consumido alguna otra sustancia, o que maneja sin licencia. Hay infinidad de transgresiones. Esas transgresiones lo que hacen es abrir un espacio causal, ¿no? Un hecho de tránsito, en gran medida, es un hecho producto del azar. Pero las transgresiones generan un cambio en las probabilidades de que se produzca un siniestro. Hacen mucho más probable. Y cuando se multiplican esas transgresiones, es muchísimo más probable que se produzca un siniestro. Bueno, entonces, la base es esa. Más arriba tenemos los siniestros sin personas lesionadas o fallecidas. Esto es parte de lo que transita por la justicia civil cuando hablamos a las compañías de seguros. En tercer lugar, tenemos los hechos con lesiones leves. A veces las víctimas instan la acción penal, activan una causa. Perdón, Pablo. Claudia, ¿querés silenciar a los micrófonos abiertos por las dudas? Se entrecorta mucho. Sí, estoy viendo quién tiene el micrófono abierto, porque interrumpe mucho. Clau, me parece que hay 3 participantes que habían dejado el micrófono abierto. Si no, la otra es que vos lo silencies, quizás, y después lo desmutees a Pablo. Sí, va a ser más fácil. Más fácil. Bien. Bueno, yo mientras... Bien, bueno, tenemos la pirámide entonces. Y la última parte son los siniestros con personas fallecidas o gravemente lesionadas. Ahí es el núcleo duro de la intervención del sistema penal. Así que, bueno, vamos a analizar las causas, ¿no?, de estos siniestros. Y acá nos encontramos también con una gran variación. Desde los hechos que son causados totalmente por la víctima, hasta los que son causados totalmente por un tercero, que puede ser el imputado, ¿no? 1, 2 o 3 imputados. Esto es importante tenerlo en cuenta porque suele haber concurrencia de factores causales, y muchas veces, por ejemplo, en un caso de un siniestro con una moto, uno tiene al conductor de un vehículo de mayor porte, una camioneta, un auto, que provoca una colisión, pero el conductor de la moto va sin casco o lleva a alguien sin casco, por ejemplo, ¿no? O también tuvo otra transgresión, exceso de velocidad, etc., ¿no? Esto es un simple ejemplo, pero para ver que no todos los hechos se resuelven linealmente de forma igual. Acá yo me hice desde hace tiempo, una especie de machete para pensar, más allá de lo penal, ¿no?, los factores de los siniestros de tránsito. Si querés, Franco, podés hablar de los 3 primeros ahora, pero yo primero hago una mención. El factor más mencionado es el factor humano. El factor ambiental tiene que ver con el entorno. Si llueve, si la calzada está en mal estado, la luminosidad, un montón de factores que hacen al lugar, ¿no? El tercer factor es el factor vehicular, las condiciones en las que está circulando un vehículo. Un vehículo, 2 vehículos, 3 vehículos, los que participan de una colisión. Lo mismo que el factor humano. Un conductor, un peatón, otro conductor. Hay otros factores que son más mediatos. El factor cultural es importante, nuestra cultura.
el factor socioeconómico, que tiene que ver también con las condiciones en las que la gente se moviliza, a veces por restricciones económicas, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia no había mucho transporte de colectivos y la gente se agarraba una moto sin licencia, sin casco, bueno, mucha gente que se ve lanzada en un entorno bastante anómico, ¿no? a conducir en condiciones inseguras. El factor institucional, que tiene que ver con el desempeño del Estado en todas sus instancias, municipal, provincial, nacional, legislativo, ejecutivo, judicial, y un último factor que puede ser un factor de cambio, que son los liderazgos. Si querés, Franco, podés hablar un poquitito, hacer una mención de los tres primeros. Sí, Pablo, bueno, buenas tardes a todos. Me quedo con una frase muy buena que dijiste al principio, que es fundamental. A ver, el trabajo es interdisciplinario. Es fundamental que el fiscal esté en cabeza de todo, porque obviamente es el que desarrolla el curso de investigación, pero necesariamente necesitamos con expertos en la materia, que van a ser los peritos, ¿sí? Los peritos oficiales, que van a desarrollar la labor propiamente dicha, la labor pericial, frente a un siniestro con heridos, que después vamos a ahondar un poco en el tema. Pero estos factores fundamentales van a ser canalizados desde el lugar del hecho, desde el momento cero, desde el momento que pasa el suceso, hasta el dictamen pericial. Es decir, en todo ese derrotero que hay que transitar hasta llegar a un dictamen pericial, vamos a tener en cuenta estos factores. Como primera medida, obviamente, el factor humano hay que tenerlo sumamente presente, porque no solo que interviene el sexo, interviene la edad, intervienen un montón de cuestiones, como por ejemplo alguna falencia corporal, si la persona tiene o sufre alguna discapacidad y está manejando, si la persona tiene alguna disminución visual, un montón de factores que hay que tener en cuenta dentro de este subfactor que es el humano, al igual que el ambiental y el vehicular, ¿no? No es lo mismo que un siniestro sea acaecido en una ruta de noche, por ejemplo en la ruta 226 de noche, sin iluminación y mojada, que ocurra a las 3 de la tarde en calle Güemes con plena luminosidad y un cono visual totalmente amplio, es decir, sin ningún obstáculo. Entonces es un factor también fundamental. Y el vehicular, por último, y no menos importante, es la última pata de esta cuestión, ya que nos va a permitir dilucidar a ver si el desarrollo del suceso fue producto de una falla vehicular en el sistema, o bien se le puede atribuir a otro tipo de factor. Pero bueno, para redondear, se tiene siempre presente estos factores, y como decía el fiscal, obviamente, ninguno puede ser dejado de lado, ¿no? Claro. Y después hay otro punto que sigue, más allá de lo que es la causa del siniestro en sí, que es las consecuencias. Ya en cuanto a las consecuencias tenemos todo lo que tiene que ver con los peritos médicos, fundamentalmente. Más allá de que en lo civil también puede haber pericias de tipo psicológico, pero eso también agrega una complejidad, no es solamente el hecho producido, sino las consecuencias. Así que, si les parece, seguimos un poquito. Nos van guiando con preguntas, si se aburren, ponen alguna carita, pongan algo que digan, esto ya lo sé. Bueno, vamos a seguir. Acá. ¿Ven algo? ¿A quién defiende la Fiscalía? Esto a veces da lugar a confusión. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley, la ley 14.442, que es la ley del Ministerio Público, dice que el Ministerio Público defiende los intereses de la sociedad y la vigencia equilibrada de los valores jurídicos constitucionales y legales. Eso es lo que dice la ley. En síntesis, la Fiscalía defiende intereses sociales legítimos, no cualquier interés social. Y esto tiene una correlación con lo que se llama delito de acción pública. Los delitos de acción pública no le interesan al Estado porque sí,
eso es en una monarquía, en una autocracia. En un sistema democrático, hablar de delito de acción pública debería querer decir que es algo que afecta a los intereses supraindividuales, intereses colectivos de la sociedad en general. Y por eso el Estado pone un organismo que defienda a la sociedad como un todo, o a la comunidad, o a intereses sociales bien marcados más allá de los intereses individuales. Si no, nos manejaríamos con un régimen de acción privada únicamente. Bueno, ¿y las víctimas? ¿Qué pasa con las víctimas? Actualmente está cambiando la visión de lo que es el derecho penal al dar cada vez más espacio a las víctimas. ¿Eso qué implica? Nos lleva a tener que revisar absolutamente todo, desde la teoría de la respuesta penal, que sería, en sentido estricto, podemos hablar de la teoría de la pena, pero tenemos que hablar también de las respuestas en general del sistema penal. Tenemos que hablar de la respuesta en general del Estado hacia las víctimas, la contención, la reparación, ¿no? Porque el Estado está muy bien cuando se levanta la mano en un poder legislativo y se consagran derechos. Pero a la hora de poner plata, de poner recursos, es bastante amarrete en general, ¿no? Todo muy lindo, ¿no? Pero lo que está demostrando la evolución social es que las víctimas son personas que tienen necesidades muy concretas y que tienen derechos. La estructura del proceso penal apunta a que la Fiscalía tiene que escuchar, coordinar, informar, respetar los derechos de la víctima, proteger el ejercicio de sus derechos en el proceso, pero no tiene por qué seguir 100% las opiniones de la víctima. Esto se ve muchas veces en todo lo que es acuerdos alternativos. La ley misma prevé estas discrepancias. Se dice que la víctima puede opinar, pero no le da la última palabra. Entonces, siempre nos vamos a hallar en un equilibrio inestable. Y está bueno que así sea. Eso nos obliga a hablar, a escuchar y a encontrar la mejor solución posible a un caso determinado. Máxime, con todo lo que decíamos antes, muchas veces hay víctimas que con su conducta también formaron parte de un resultado. O, por ejemplo, tenemos casos de personas que lesionaron o mataron a un ser querido. Entonces son víctimas de un resultado, pero también son autores o coautores de un hecho ilícito. Entonces, bueno, uno tiene que considerar el panorama de la forma más amplia posible, hablar, escuchar, respetar y buscar una solución que de alguna forma sea razonable para todos. Patricia, estás levantando la mano. Buenas tardes, ¿cómo están? No, quería aunarme en esto que decías, Pablo, porque en la intervención tuya, en la Fiscalía de Culposos, que obviamente no es lo único que ves, siniestros viales, hay un detalle a tener en cuenta. No siempre la víctima, en su carácter de calidad conforme a la ley penal, ¿no? Y esta preponderancia que se le está dando, que bien dada está, y que está actualizando un montón lo que eran los derechos de la víctima, no siempre coincide con el carácter de damnificado en el siniestro vial. Ese es el tema, y que a veces logra confundirse, que viene de la mano de esto que decías antes, de esas concausalidades, que no son solo respecto de la responsabilidad en la producción del siniestro, sino también la concausalidad que puede haber respecto de las consecuencias que se dieron. Arrancaste con un ejemplo que para mí es perfecto en lo que son los siniestros viales, que es el uso del casco, por ejemplo. Que desde la Agencia Nacional se vienen haciendo tantas campañas y que muchas veces, al margen de la mecánica del accidente, tiene que ver con la magnitud que después adquieren los daños, ¿no? Obviamente. Totalmente. Y acá hay que tener, me parece a mí, una idea bien clarita. Cuando nosotros nos enseñaron derecho penal, nos dijeron,
nadie, ¿no es cierto?, es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Está ese estatus que tiene toda persona sospechada, imputada, de que se lo considera inocente hasta no tener una sentencia firme que diga lo contrario. Pero con las víctimas, ¿qué es? No se es víctima hasta que se diga lo contrario, se es víctima presunta, se es víctima aún en el caso de haber sido mayormente causante de un hecho. Todo esto nos saca de la cabeza esas categorías que teníamos, nos lleva a repensar. Hay ciertos derechos que yo creo que cualquier persona que está en una situación de victimización de tipo humana, hay que facilitárselos. Tenemos casos nosotros de personas que se han accidentado solas, se han dormido en la ruta, se han accidentado, han perdido la vida, y viene una familia y pide, por ejemplo, la entrega del cuerpo lo más rápido posible. Bueno, hay cuestiones que tienen que ver en forma un poco lateral con el proceso penal, donde también hay que tener una cierta sensibilidad, una delicadeza, respecto de alguien que ha sufrido un hecho desgraciado. Es decir, todo esto nos ayuda a ir repensando las cosas. Hoy no tenemos el 100% del panorama claro. Es necesario seguir hablando, seguir discutiendo. No tenemos todas las recetas. Y más cuando en casos como los nuestros, muchas veces se juntan reclamos de tipo patrimonial con reclamos penales, hay cosas que no quedan del todo claras, a veces hay ofrecimientos mezquinos por parte de las compañías de seguros, o una espera especulativa a ver qué pasa en lo penal, y del otro lado se hace un reclamo que no es realista. Bueno, tenemos un montón de cosas y a veces una familia que no entiende nada, no tiene por qué entender del proceso penal y del proceso civil, está en el medio de algo que la confunde, y que muchas veces le agrava el dolor. Tenemos que trabajar mucho todos en estas cuestiones. Bueno. Una cosita que me parece por ahí, antes que pasemos, oportuno, que es esto de que es verdad que la Fiscalía no representa a la víctima, y por ahí me parece interesante lo que conversamos en la semana pasada cuando se habló acerca de la ley de víctimas, que si bien fue ya está aprobada, ya fue promulgada, sancionada, fue reglamentada recién en agosto del 2021, y todavía no está en ejercicio, que es por ahí también el espacio que se le daría, y un espacio propio, independiente, que marcaría bien la distinción y la diferencia con el rol de la Fiscalía. Claro que para implementarla ahora, la semana pasada en esta charla que tuvimos, nos decían que ya estaba a punto de firmarse el acuerdo con Colproba para que haya listado de profesionales que puedan estar, digamos, para ser sorteados y para que puedan representarle a la víctima, tanto en el proceso penal, que es donde queda ahí este hueco que no se sabe quién la representa, tiene que acudir directamente a buscar un profesional y por ahí no tienen los recursos para poder pagarlo. Bueno, ese es todo un tema. Ese es todo un tema y les voy a contar un poco mi opinión. Cuando ustedes van a buscar la normativa inicial de nuestro código, si la víctima no tenía recursos, el Centro de Asistencia a la Víctima de la dependiente del Ministerio Público era el que le tenía que poner un abogado a disposición. Estuvieron presentes también en la clase la semana pasada para explicar un poquito este procedimiento, pero bueno. Pero bueno, el tema es así. A partir de un decreto que se dictó, se crearon centros de asistencia a la víctima en el Poder Ejecutivo provincial. Y a partir de ahí hubo como una especie de traspaso de recursos, quedaron vigentes las dos normas, la norma que dice que el Ministerio Público debe proporcionar un abogado a la víctima cuando no tiene recursos, y las normas que dicen que tiene que ser el Poder Ejecutivo. Ahí tenemos dos normas y no hay un peso todavía. Con lo cual nos mantenemos en un sistema que no funciona bien,
Y acá les cuento un poquito cuál es el criterio de la Fiscalía. Para mí, el criterio esencial en muchos casos es interés superior del niño cuando un chico pierde a un papá o una mamá y se queda sin sustento, hay derechos alimentarios en juego, y tendría que haber una asistencia integral en lo penal y en lo civil. Eso es un derecho de rango constitucional, es de orden público, y nosotros en algunos casos hemos tratado de resolver el caso teniendo en cuenta principalmente ese tipo de derechos. Y el otro caso es cuando se produce algún hecho que lesiona a una cabeza de familia o a alguien que se sostiene, que trabaja en negro, no tiene ART, no tiene obra social, no tiene absolutamente nada, y queda una familia desmantelada. Y ahí el Estado tampoco ayuda. No dicen, che, mira, vos fiscal seguí la causa adelante, que nosotros lo vamos a sostener económicamente para que se le pueda dar una respuesta con la severidad que merece al imputado. No. Y si se demora la respuesta en sede civil, estamos en problemas. Ese es un problema entre los derechos proclamados y las necesidades reales de las víctimas. Entonces, bueno, vamos de vuelta al PowerPoint, que es mi machete. ¿Qué es lo que miramos nosotros? Caso particular y cartera de casos. Es como un banco, ¿no? El banco no solamente atiende los casos particulares, sino que trata de clasificar, seleccionar los casos, las carpetas que son viables y las que no son viables. Entonces, bueno, se desestima, se archiva la que no tiene posibilidad de seguir adelante. Se prioriza. Bueno, ¿y cómo se prioriza? Primer punto, por el resultado. Resultados graves, tenemos que otorgarle prioridad. Ahí podés hablar, Franco, de lo que hacíamos y lo que fuimos haciendo con las pericias y los informes preliminares. Si querés. Sí, perfecto. Bueno, volviendo un poco al tema que habíamos hablado antes, dentro del camino pericial, llega un determinado momento que luego de recoger todos los tipos de indicios o evidencias en el lugar del hecho, propiamente dicho, que después vamos a tocar bien punto por punto para que entiendan bien cuál es el procedimiento que hace el perito oficial en el lugar del hecho, existe el trabajo de escritorio, el trabajo de gabinete. Ese trabajo es a raíz de un requerimiento por parte de la Fiscalía o puntos periciales solicitados por cualquiera de las partes. El perito debe expedirse sobre esos puntos, ¿sí? Haciendo determinaciones técnicas científicas que permitan arribar a una conclusión, ¿sí? Sobre la verdad de los hechos. Entonces, lo que ocurría es que a veces, frente a este pedido, se dilataba un poco el proceso, las notificaciones del artículo 247, las comunicaciones previas, las 48 horas de antelación, la concurrencia de las partes, ya que es un derecho y no una obligación presenciar la pericia, llevaba a una dilación del proceso, ¿sí? Entonces se perdía bastante tiempo. Entonces, el trabajo que logró la Fiscalía es hacer un informe preliminar, ¿sí? Sin arribar a una conclusión final y acabada, sino que es aproximar sobre determinados puntos fundamentales que al fiscal le permiten tener una idea amplia del tema y en tal caso, si se quiere llegar a una mayor conclusión o desarrollar algún punto en particular, lo que se hace ahí es notificar a las partes y desarrollar la pericia de una manera normal, ¿no? Pero básicamente eso ha ayudado mucho a cortar los plazos y también ha traído certeza en el corto plazo, ¿no? En el poco tiempo. Bueno, esto es parte de lo que sería la gestión de la cartera de casos. Y otro punto es que cuando sí necesitamos, en un caso realmente grave, una pericia, la agenda de los peritos está más aliviada, entonces lo pueden hacer antes. Esto nos permite ir priorizando. Después, bueno, el diseño y la ejecución del abordaje de casos tiene que ver con grupos de casos, tipos de infracciones, situación de las víctimas. Bueno, nosotros tenemos que abordar el caso
de acuerdo a determinadas particularidades. No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, entonces tenemos que hacer un trabajo que no sea como un menú de McDonald's. Tenemos que trabajar ciertos casos atendiendo a personas que necesitan información, otras no quieren saber nada. Tenemos que tener una visión más estratégica, especialmente de los casos importantes, para saber qué buscar y cómo buscarlo. Y acá, de esto vamos a hablar, y ahora después te voy a pasar la palabra a Franco. Hay 4 tipos de actividad ante una noticia. Yo puse un triple carril, pero en realidad es cuádruple. El primero es esto del abordaje. Una visión estratégica del caso. ¿Qué es lo que quiero? ¿Y por dónde voy a ir? ¿No? Entonces hago un análisis inicial. Puede haber contacto con las partes, si ya tenemos algún panorama de cómo fueron los hechos. Propuestas de solución del conflicto, si da para eso. Y alguna etapa de profundizar las conversaciones y ajustar las propuestas de acuerdo. Eso es la parte del abordaje. La parte de típicamente litigio tiene que ver con una noticia del hecho, una decisión de mérito, que puede ser un archivo, una desestimación, o por ejemplo un llamado a declarar, una imputación, y el cierre de la etapa y después, bueno, lo que siga, sea el juicio, etc. Muchas veces el momento de la imputación o el momento de la declaración del imputado pueden servir para profundizar las conversaciones de soluciones alternativas. Pero eso también es un trabajo que hay que llevarlo adelante con mucho cuidado. No es simplemente despachar una causa. Ahora bien, para poder tomar una decisión de mérito, tengo que tener información. Y esa información proviene de la actividad investigativa. Y ahí vamos a hablar, Franco, ¿no? La actividad investigativa está compuesta por varias fases, le podemos decir. La primera, que es la prevención y el sumario inicial de la policía. La segunda es la investigación que sigue a ese sumario inicial. Y la tercera sería si hay una imputación o si hay alguna discusión con las víctimas o con el particular damnificado que pretende alguna medida investigativa, evacuar citas, llevar adelante diligencias que sean pertinentes también pedidas por víctimas o el particular damnificado, y ajustar de alguna forma las hipótesis de la Fiscalía. El cuarto carril es el carril de respuestas específicas, sería a demanda. Cuando una víctima necesita algo, un imputado hace alguna presentación, un pedido de restitución de pertenencias, algo vinculado con el cuerpo de un familiar, una entrevista para saber algo sobre el proceso. Esas son intervenciones de la Fiscalía a demanda. Incluso pedidos de abogados puntuales, pedido de ver la causa, bueno, un montón de tareas que son aisladas, pero que están dentro del conjunto de labores que hace la Fiscalía. Yo te voy a hacer de periodista, Franco. Te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué tiene de técnica el acta de procedimiento digital y el acta de prevención en la vía pública? ¿Es una actividad técnica esa? Bueno, en realidad los datos que se vuelcan en el acta de prevención, lo que llamamos el acta LEF, que es levantamiento de evidencia física, que es el acta que usa el perito en el lugar del hecho, sirve para volcar, obviamente, es una ayuda de memoria de los indicios. Bien, no, yo te hablo del acta de esa que es una hojita que viene anotada por la policía que llega al lugar. Ah, el acta de actuación de prevención en la vía pública. Sí. Claro, en realidad está confeccionada por el oficial, digamos, de jurisdicción, el de cuadrícula, que no tiene conocimientos en cuestiones accidentológicas.
No hace determinaciones ni hace ninguna actividad pericial, simplemente plasma datos de los testigos, modelos de los vehículos, y no mucho más. Eso es importante porque a veces me ha pasado que hay abogados que suponen que esas personas que labraron ese acta o que labraron el acta que ahora está en el SIM, el acta digital, a veces suponen que esos policías que fueron ahí, que labraron ese acta, son técnicos. Sí, es más, Pablo, y me atrevo a decir que esa hoja, que es la hoja primera, digamos, es susceptible de tener algunas modificaciones. A ver, ¿por qué? Porque el oficial que llega en la vía pública en un primer momento del siniestro, lo primero que tiene que hacer es preservar el lugar del hecho y luego abocarse a las víctimas. Es decir, si tiene que hacer alguna maniobra de primeros auxilios porque corre riesgo de vida, lo va a hacer. Después va a volcar todo en el acta esa, luego toda la vorágine esa y que la ambulancia venga y se ocupe de las víctimas, va a volcar todo en el acta. Pero puede el oficial volcar, por ejemplo, puede manifestar de que tal vehículo venía en tal dirección. Y después el perito, en su dictamen pericial, ¿no? Que es la persona que tiene un conocimiento acabado, manifiesta que en realidad no, manifiesta que en realidad circulaba en sentido contrario al cual manifestaba aquel oficial. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no hay que tomarlo como una verdad absoluta la primera hoja, y hay que esperar obviamente el dictamen pericial, que es un dictamen propiamente dicho después de analizar un montón de indicios. Bueno, ahora, dale, tenés vía libre para contar un poco la actividad pericial. No, fundamental un poco de lo que veníamos hablando, la diferencia, bueno, acá somos todos abogados, voy a tratar de usar un lenguaje bastante claro, pero los siniestros viales con y sin heridos, los que no tienen heridos obviamente exceden de este marco de esta charla porque simplemente se soluciona con un intercambio de documentación para iniciar el reclamo frente a las aseguradoras, o es el típico caso que nos vienen al estudio como abogados para iniciar una acción por daños y perjuicios. Pero lo que a nosotros nos ocupa en este momento son los accidentes con heridos, donde suscita un delito que es como el de lesiones leves, graves o gravísimas culposas, o un homicidio culposo en principio, que es la participación que tienen fundamentalmente los peritos oficiales. Bien, en un primer momento va a concurrir el móvil de cuadrícula, porque en realidad el común denominador de la gente lo primero que hace cuando ve un accidente de tránsito es no llama a la ambulancia, sino que llama a la policía. Entonces la policía concurre al lugar del hecho, toma una primera intervención, se analiza el caso de manera inmediata y bueno, realiza un corte perimetral, ¿no? Y ahí, como manifestaba antes, comienza con la evaluación del caso propiamente dicho. Si hay que hacer RCP lo hace, si hay que detener una hemorragia lo hace, y al mismo tiempo llama a la ambulancia, ¿no? O cualquier otra dotación, porque pasa a veces que hay personas atrapadas y hay que llamar a los bomberos, hay que llamar a Defensa Civil, hay que llamar determinados, por eso es una tarea interdisciplinaria. Una vez finalizado esto y que la ambulancia viene, se ocupa de las víctimas y las traslada, que ya pasó toda esa vorágine, toda esa problemática mayor ya pasó, lo que hace generalmente la policía de instrucción es ampliar el perímetro y convocar al perito oficial, ¿sí? Que en los departamentos judiciales se manejan casi todos iguales, tanto el Departamento Judicial de Mar del Plata como diferentes departamentos. Se convoca a la comisión pericial, que generalmente está compuesto por 4 personas, el perito accidentólogo vial, el perito fotógrafo, el perito planimétrico y el perito mecánico, que trabajan en un conjunto, ¿no? El perito accidentólogo vial va a ser aquel que coordine el lugar del hecho y que va a analizar el caso, y frente a casos graves, el deber que tiene obviamente es comunicarse con el señor agente fiscal para manifestar los pormenores del hecho. Luego va a comenzar su labor pericial. Es el encargado también, obviamente, de dirigir la actividad pericial, de recoger los indicios, las evidencias, dirigir al resto de la comisión pericial, tanto sea el fotógrafo como el planimétrico, indicarle cómo se sacan las fotos, de lo general a lo particular, cuestiones muy técnicas. ¿Por qué? Porque lo que no levantamos en el lugar del hecho queda perdido. Es decir, si el perito omite hacer tal o cual cosa, esto luego no tiene una recuperación. El tiempo que pasa es la verdad que huye, dice los sabios de la criminalística. Entonces, hay que hacerlo a ciencia cierta y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Entonces,
va a volcar en el acta que decíamos antes, en el acta LEF, levantamiento de evidencia física, va a volcar todas aquellas cuestiones que le van a servir a posteriori para en el trabajo de oficina, el trabajo de gabinete, hacer las determinaciones técnicas científicas a requerimiento de la Fiscalía, en el caso nuestro de la Fiscalía número 11 de Mar del Plata, hacer todas las determinaciones en base a los indicios que nosotros recolectamos en el lugar del hecho. El perito planimétrico también tiene una función crucial. La planimetría pericial es aquel dibujo a mano alzada que se hace en el lugar del hecho, que va a ser a escala, y luego es volcada en un programa de computadora, va a ser una fotografía de cómo se encontraba, una fotografía a escala de cómo se encontraba el lugar del hecho, los vehículos y los diferentes tipos de indicios, ya sean restos sólidos, restos blandos, arrastre metálico, determinadas circunstancias que al perito, accidentólogo, le va a determinar sacar velocidades, sacar trayectorias previas, trayectorias post-impacto y demás puntos periciales que son solicitados habitualmente. ¿Te puedo un segundito? Por favor. Tanto la planimetría como las fotos le sirven al perito, pero no solo para sacar sus conclusiones, para hacer su análisis y sacar sus conclusiones, sino también para explicar después. Porque cuando el perito le tiene que explicar a un juez o a un tribunal, el apoyo de las fotografías y de la planimetría es fundamental. Por supuesto, por supuesto. Es fundamental y tenemos que, bueno, el trabajo del perito justamente en el debate oral es estudiarse bien la causa, porque lo que suele pasar es que llaman a los peritos luego de 2, 3 años, porque viene el debate oral, y el perito muchas veces se olvida, entonces hay que ser muy cuidadosos con lo que escribimos, o sea, hablo en primera persona como perito, ¿no? Aparte de abogado, y lo que volcamos tanto en el acta como en el dictamen pericial final. Hay que ser muy cuidadosos y estudiar bien el caso antes de ir a un debate oral, porque justamente, como decías vos, hay intereses de por medio que no pueden ser pasados por alto. Entonces, la actividad pericial es muy importante en el desarrollo de todo el proceso penal. Perito accidentólogo y perito mecánico. Contame un poquito la diferencia. El perito accidentólogo básicamente concurre al lugar del hecho. Habitualmente los departamentos judiciales, al tener la falta de personal, que eso es un problema de público conocimiento, cumplen las dos funciones. ¿Por qué? Porque el título habilitante, valga la redundancia, lo habilita a desarrollar las dos funciones. Entonces, el perito accidentólogo, cuando va al lugar del hecho, inspecciona el vehículo. Si está dentro de sus conocimientos y está dentro de los rangos normales, la actividad del vehículo, la actividad mecánica del vehículo, se deja constancia en el acta, se suscribe y de eso se da plena fe. Es decir, yo verifico un auto 0 kilómetros que embistió a un peatón y yo constato todos sus sistemas de forma dinámica y estática, yo no tengo por qué secuestrarlo para que lo vea un mecánico. Porque estoy privando de uso de una propiedad privada a una persona que en realidad es una pérdida de tiempo para todos, para la fiscalía, para la policía, para el perito, es una pérdida de tiempo para todos, un desgaste de recursos que no lo amerita. Entonces, se verifica en el lugar del hecho, se deja constancia de tal circunstancia y ya está. Pero existen casos que a uno lo exceden los conocimientos. Hay determinados casos que uno verifica los frenos y el auto no frena bien, o no dobla bien, o tiene un problema que uno puede llegar a interpretar de que desarrolló las circunstancias del suceso, entonces se secuestra para que un perito mecánico lo analice en otras circunstancias. Pasa muchas veces que se secuestra por las cuestiones de alojabilidad, es decir, un accidente en ruta, como me ha pasado un accidente en ruta a las 3 de la mañana con lluvia, no es un lugar acorde para verificar un vehículo. Es decir, yo puedo no ver algunas circunstancias que son importantes para la materia de investigar, entonces lo que se hace es, se secuestra para hacer el reglamento con luz diurna. Entonces ahí sí podemos ver cosas que de haberlo verificado de noche no se hubieran visto. Y hablando de secuestros, esto lo pueden grabar si quieren. Cuando hay un imputado que huye y se lo agarra y después está apurado en pedir la restitución del vehículo, para la fiscalía la restitución es la última prioridad, no la primera. Tal cual, sí. Lo resolvemos cuando tenemos tiempo. Así que todos los abogados de personas que huyen,
traten de que si la persona es sabida, tenga paciencia, o se acerque cuanto antes a la comisaría o a la fiscalía a presentarse. María, hay una mano levantada, María. Sí, yo, una pregunta para Franco. Sí, ¿Por María, qué te la escucho. mayoría, ¿cómo está Franco? Gracias por Muy bien, muy bien. participar. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué la mayoría de los relevamientos ya de la pericia accidentológica no determina velocidad? Es decir, ¿qué factores tienen que tener en el relevamiento para poder determinar exactamente velocidad? Porque miro constantemente pericias y son contadas las que me dan velocidad. Y la segunda pregunta que te hago es, hoy por hoy con la cantidad de imágenes que hay, de las imágenes, ¿pueden determinar la velocidad con las imágenes? Bueno, buena pregunta. La primera cuestión, el perito llega a la conclusión de la velocidad en base a indicios, obviamente. Un perito no puede decir el auto venía a 80 km por hora porque en la declaración testimonial hay una persona que dice que el auto venía muy rápido. No. Tenemos que basarnos en cuestiones técnicas objetivas que tengan carácter pericial, accidentológico. ¿Qué quiere decir esto? En el lugar del hecho, el accidentólogo vial, y esto está bueno para que lo sepan también los abogados que ejercen la profesión de manera liberal, analizan determinadas cuestiones que a posteriori los van a llevar a permitir llegar a la conclusión de la velocidad que venía el rodado. Entonces, si tenemos un arrastre metálico, por ejemplo, cualquier indicio que deje el vehículo, no voy a entrar en cuestiones técnicas porque es muy complejo, pero para que tengan un conocimiento amplio, cualquier indicio que haya dejado el vehículo, por ejemplo, un motovehículo, impacta contra un vehículo, cae y arrastra 35 metros, esos 35 metros de trayectoria que tiene post-impacto va a dejar una impronta en la calle, en la vía pública. Esa impronta, que también está volcada no solo en las fotografías, sino en la planimetría pericial, se va a utilizar frente a un cálculo matemático para indicar una velocidad mínima de proyección, siempre y cuando esa proyección no haya sido impulsada, digamos, por otro vehículo, no haya sido acompañada, por ejemplo, con un enganche, porque ahí no nos permitiría desarrollar velocidad. Pero para redondear mi respuesta, se utilizan cuestiones técnicas objetivas, es decir, indicios, para llevar a esa conclusión. Muchas veces no podemos arribar a esa conclusión porque los arrastres metálicos están cortados, porque no se pudieron relevar en el lugar del hecho, porque, por ejemplo, los vehículos fueron movidos. Entonces no tenemos certeza de que ese arrastre corresponde a ese motovehículo, para citar un ejemplo. Puede ocurrir de que lo corran voluntariamente, pero porque la víctima estaba debajo del motovehículo, entonces no queda otra opción que correrlo, eso se manifiesta. Pero como es un cálculo exacto que nosotros tenemos que tener en cuenta para arribar a la conclusión de la velocidad, nosotros no podemos jugar con, bueno, puede llegar a ser o puede que no. Si nosotros determinamos, hablo nosotros porque estoy metido en la primera persona del perito, si el perito determina, vamos a poner en tercera persona, si el perito determina de que ese indicio es correcto para desarrollar velocidad, lo va a utilizar. Pero si queda algún margen de duda, es conveniente que no lo utilicen porque se puede llegar a incurrir en un error de la velocidad. Con respecto a las cámaras de seguridad, pasa lo mismo. ¿Se puede sacar velocidad con el video? Sí, se puede sacar velocidad con el video. De hecho, hay plataformas que lo hacen de forma automática y si no, se hace a la vieja usanza de forma manual, ¿sí? Lo que pasa, no siempre se puede sacar velocidad por los videos porque tenemos que estudiar fotograma por fotograma de que sea parejo y que sea consecutivo, es decir, que no haya ningún corte, porque lo que se va a hacer es calcular la distancia por los segundos y eso nos va a atribuir la velocidad de circulación, ¿sí? Pero bueno, cuando nosotros nos encontramos y estudiamos los fotogramas por fotogramas y vemos que un fotograma se salta a otro, ya ese video no es válido para sacar velocidad. Entonces, si sacamos velocidad con ese video que está defectuoso, estaríamos incurriendo en un error, porque obviamente no va a ser algo certero. Ahí sí, puedo agregar un par de cosas, ¿no? que es parte de lo que nosotros charlamos a veces con la gente de las comisarías. Claro. En primer lugar, quizás un video puede llegar a servir para ver, ponerle si hay un semáforo en rojo, en amarillo, en verde. O el rol participativo. El rol participativo.
la trayectoria previa o la trayectoria posterior puede servir a veces para eso. A veces puede servir para determinar velocidad, pero a veces no. Y acá hay que tener presente dos cosas, ¿no? Uno, que los videos particulares, privados, muchas veces tienen un sistema de compresión que genera estos saltos de los que hablaba Franco. Pasa Entonces, siempre pasa. claro, entonces uno no tiene... esto es para que se vaya borrando todas las imágenes que no sirven, pero que se pueda conservar en el tiempo lo que sirve. Entonces, si no hay movimiento durante un lapso de tiempo, se pasa el momento en que hay un movimiento. Entonces, los intervalos de tiempo entre foto y foto son muy variables. Ese es un problema. El otro problema es que a veces hay gente que le saca una filmación a lo que ve en la pantalla de una cámara privada. Ahí directamente estamos peor. Porque lo único que puede servir es para determinar las trayectorias. Primero hay que probar la autenticidad de esa filmación y todo, pero se va reduciendo la utilidad pericial o la utilidad para determinar velocidad cuanto peor es la calidad de la imagen. Entonces, eso es bastante importante. Sí, también, es habitual, porque es una lástima, porque a veces hay videos buenos que nosotros vemos trayectoria previa, rol de embistente y embestido, pero cuando queremos determinar velocidad y hacemos el estudio de los fotogramas, ahí nos damos cuenta con que están alterados, entonces lo único que nos queda, y en realidad lo más importante, es ver a qué velocidad venía esa persona. eso es importante porque incluso uno puede ver el video y le da una imagen, le da una idea totalmente distinta de lo que fue la realidad. Aparece una moto, un auto que aparece como una luz y en realidad es que el video filmó así. Y capaz que lo ve una víctima o lo ve un imputado y dicen, no, esto no fue de esta forma. Entonces, es bueno tener en cuenta que incluso los peritos para sus operaciones se basan muchas veces en leyes de tipo estadístico, ¿no? Estudios físicos de tipo empírico, estadístico. No es un cálculo así a la ligera que hicieron una fórmula genial, no, está probado como los test de crash test, ¿no? Como los test de choques y todo. Es algo empírico, que va más allá de la intuición de cualquier persona como nosotros. Tal cual. Así es. Así es. María, ¿tenés otra pregunta para hacer? ¿Tenés la mano levantada? No, perdón. Ahora saco la... Eran Quedó, esas dos preguntas. Capaz que después te pregunto otra cosa, pero por el momento ya estoy. Ahí la saco. No, está bueno. Y también volviendo a la pregunta que me habías hecho, hay también determinadas cuestiones que matamos dos pájaros de un tiro. Por ejemplo, frente a un arrastre neumático, o sea, un auto que frena, supera la energía calórica e imprime la huella del arrastre neumático, como lo llamamos nosotros, sacamos velocidad, ¿no? Pero, por ejemplo, ese auto viene frenando, viene arrastrando, viene imprimiendo y se hace un quiebre de huella, sacamos velocidad más punto de impacto. ¿Por qué? Porque esa velocidad, cuando se quiebra la huella, ahí fue el punto de impacto. Entonces, a veces a veces lo percibimos en el lugar derecho, propiamente dicho, y muchas veces surge de los videos. Entonces, es como decía Pablo, es una infinidad de cosas que se pueden determinar con los videos, pero bueno, tenemos esta problemática de los fotogramas de los videos que generalmente pasan más que nada con los videos de las cámaras particulares. Y una observación que iba a hacer respecto al tema que estaban hablando del acta de relevamiento accidentológico, que muchas veces pasa, no sé si muchas veces pasa, pero suele suceder que el policía, cuando hace el croquis, por ahí pone de manera equivocada los rodados. Entonces,
le asigna un sentido de circulación totalmente diferente a cómo acaeció el accidente, lo cual es un terrible problema, porque no en todos no todas las instrucciones, lamentablemente está después la pericia, porque a veces los peritos, o sea, están en 3 accidentes al mismo tiempo y no llegan a todas las instrucciones, y a veces esa instrucción solo tiene un acta de relevamiento y no mucho más, y en definitiva es un instrumento público esa IPP, y lo que allí dice, y hay que estar presentando un escrito, manifestando que eso es incorrecto, y hay veces es difícil probar que eso es incorrecto porque es lo único que existe. Entonces, bueno, es todo un tema cuando se equivocan, y suelen equivocarse. No digo que siempre, pero a veces suelen equivocarse. María, ¿te referís al acta de relevamiento o al Sí, acta? a la primer foja de la instrucción. Bueno, eso es lo que hay que tener presente. En el ámbito penal no tiene ningún tipo de valor en el sentido de instrumento público al cual estamos acostumbrados en lo civil y comercial. Claro, yo me refiero a lo civil y comercial. ¿Cómo le digo a un juez que En lo eso que civil y dice? comercial, quizá estaría bueno en algún momento que me pidan alguna letra para que yo diga cómo lo valoro, en algún caso, y después cópienlo. Diga que la Fiscalía dijo esto. Primer punto, no tiene valor de instrumento público en el sentido de dar fe, porque son fenómenos físicos, no se puede dar fe de eso. Y segundo, los que confeccionan ese acta no son peritos. El perito se puede equivocar, pero tiene un margen de error mucho menor. En cambio, el que está en ese lugar hace un croquis así como viene, capaz que recién salió de la academia, recién se pone el uniforme y hace lo que puede. Entonces, lo que hay que tener presente es eso. El policía que llega al lugar no es perito. Simplemente ubica autos, calles en general, fecha, hora. El 911 precisa más la hora que el acta que ese acta, porque el 911, el primer llamado es anterior a que llegue la policía. Entonces, son cosas que hay que trabajar en lo civil diciendo, no es pericia y no es instrumento público en el sentido de un instrumento público del Código Civil y Comercial. Claro, nosotros, digamos, para los colegas que ejercemos, es sumamente importante tener muy en cuenta qué dice ese acta, porque como bien vos lo decís, cualquier persona hace ese acta puede tener errores, y esos errores, cuando vos ya estás en la instancia judicial probando lo que sucedió, y dice algo totalmente diferente a lo que sucedió, el juez va a analizar lo que dice la IPP, no va a analizar lo que dice mi demanda. Bueno. Entonces, la realidad es que es importante para lo que pasa es que nosotros los abogados analizarlo. Claro, nosotros ahí lo único que podemos hacer es instruir a la policía, que ya incluso, bueno, Franco, vos has participado, creo, en algún tipo de charla. Sí, con gente sí, pero fundamentalmente... Es de todos los días. Nosotros no podemos formar a todas las nuevas camadas a cada rato. Y no podemos... No, por supuesto. Permitir. Sí, totalmente de acuerdo. Pero sí es Tal importante cual. para los colegas que observen siempre ese acta, porque ese acta no está hecha por un perito, puede tener errores, hay que detectar el error en el momento de la instrucción para justamente buscar una rectificación de ese acta en el momento en el que uno está trabajando la causa penal, que es cuando el accidente sucede. Capaz que vos te comes eso, pasaron 2 años, vos estás en plena etapa de prueba y te diste cuenta de que la instrucción dice algo totalmente diferente y te complica. También hay que ver, hago un agregado chiquito, hay que ver el tipo de error que manifiesta el funcionario público. No es lo mismo que se equivoque en la flechita del sentido de circulación del croquis, que lo hace a mano alzada, a que manifieste de que el testigo dice que venía en contramano a tal velocidad. Y eso el funcionario da fe. O sea, hay errores y errores. No, está bien, coincido plenamente con lo que dice María, y coincido, Pablo, que no es un tema tampoco para la Fiscalía instruir a la gente que sale a la calle, pero sí me parece que una anotación importante para todos los que ejercemos la profesión, de que
corroborar los datos del acta de instrucción, que es lo primero que nos encontramos, porque a veces que hay o error en el número de patente, una tontería, es un error material, pero eso hace que después esa patente no tenga cobertura financiera en el ámbito de la demanda civil. El color del vehículo, el sentido de circulación, la flechita, que está bien, es un dibujito, pero a veces eso determina todo un tema de responsabilidad y todo un tema de exhibición o culpa concurrente o lo que sea en el ámbito del derecho civil. Entonces, por ahí una primera conclusión importante es esto de poder advertir todos los que nos dedicamos al ejercicio de la profesión, que cuando uno tiene la causa penal en mano y accedemos a la vista, y ahora es verdad que el acta está digitalizada y bien, y la tenemos en la computadora, y bueno, empezar a centrar la atención en que coincida la fecha, la hora, los vehículos, las partes, los nombres de los involucrados, los que conducían y los acompañantes, porque todo esto es parte de la mecánica diaria, y que si bien es verdad que no está hecho por personas por ahí idóneas o calificadas, y bueno, para eso es donde tenemos que tener el ojo crítico, el profesional que está mirando esto. Fíjense un poco, esto está bueno que lo tengan presente, que se lo hagan entender a los jueces civiles, y si es necesario, llamar al policía como testigo, porque esa es otra vía, para que el mismo policía que confeccionó el acta, en algún caso, obviamente que no siempre, pero en algún caso dudoso, explique. Si el policía dice que esta persona conducía, también es algo que hay que tomarlo con pinzas. Es como si te dicen, che, acá están vendiendo suéteres baratos y de buena calidad. Bueno, todo bien, pero yo voy, lo miro y me fijo si es barato y de buena calidad. Eso pasa muy seguido, Pablo, que pidan que el funcionario que suscribió el acta ratifique o rectifique lo allí manifestado. Pasa muy seguido. Por ahí lo desconocen, pero pasa muy seguido que llamen al funcionario que suscribió la primera foja esa para que ratifique o rectifique lo allí plasmado, ¿verdad? Sí, coincido. Pasa que a veces también depende del error material de que se trate, porque o si es un hecho, o la gravedad del hecho, porque a lo mejor si es un homicidio culposo, es más fácil de que el agente policial que intervino registre que puede haber tenido algún error. Si fue una lesión grave, y bueno, por ahí no tanto, entonces sí. Pero cuando nosotros, los abogados, digamos, tomamos intervención en las causas penales, generalmente hace poco que aconteció el hecho, entonces quizás es el momento ahí donde pueda al menos manifestarlo y que quede de alguna manera corregido para no tener que ir, porque la instancia civil viene 2 años después. Ese es el tema, es la distorsión del tiempo. Cuando abrimos a prueba un juicio civil, pasó. Claro, esa es toda una parte del manejo que me parece que está bueno seguir conversando, porque hay muchos puntos que son difíciles de trabajar, tanto para abogados como para jueces, para fiscales. El hecho de que haya procesos desdoblados, civil y penal, tiene sus ventajas en cuanto a la determinación de las sumas resarcibles, porque capaz que un juez penal no tiene ni idea, pero tiene sus desventajas. Es terrible andar yendo de un lado para el otro, y para las partes involucradas, ni te explico, que van a una audiencia de mediación penal, a una de civil, la verdad que parece hecho para que funcione mal. Por eso, fíjense que yo pongo la parte de arriba, la parte de abordaje, en esta imagen. Es súper importante ver eso, no es solamente la litigación, sino cómo voy gestionando el caso de forma integral. Si quieren seguimos un poquito, a ver qué queda. Ahí está. Esto lo saqué de otra hoja vieja, así que les cuento un poquito cómo viene. ¿Cuál es el modelo de intervención de la Fiscalía? Que yo tengo en la cabeza cuando puedo, en un caso, sobre todo en los casos importantes. Primero, la Fiscalía tiene que actuar dentro del marco legal. Punto 1. Es un cuadrado del marco legal, y el marco legal para la Fiscalía, ¿qué es?
el conjunto de interpretaciones razonables de las distintas normas que están en juego. ¿Esto por qué? No es que yo voy a dar una clase de derecho cuando estoy como fiscal o la fiscalía, pretender decir que esta es la única interpretación razonable, sino que hay un marco y vamos a tratar de adecuarlo para la mejor solución del caso. El segundo punto es los intereses sociales. La Fiscalía defiende intereses sociales legítimos. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, dentro de ese marco, que los intereses de la sociedad tienen que estar defendidos de forma adecuada. Eso, al momento de seleccionar un caso, al momento de definir si un caso es prioritario o no, para ver si vamos a un archivo con condiciones, una suspensión de juicio prueba no abreviado, o vamos a juicio para ver si metemos presa a una persona. Bueno, todo eso tenemos que verlo en función de los intereses de la sociedad en general. El otro punto que la Fiscalía también tiene que respetar, más ahora, es la participación. Las víctimas tienen derecho a participar, obviamente los imputados también. No puede haber justicia sin escucha, entonces la justicia se va generando cuando se puede escuchar a todos, y la Fiscalía, para buscar una solución justa, tiene que favorecer esa escucha de todos, una escucha recíproca. El último punto es la humanidad, que bueno, vos me habías dicho, Claudia, que quizá había mediadores acá. Bueno, de entre todos los cauces que hay posibles, puede haber participación, podemos estar dentro de un marco normativo, podemos tener los intereses sociales, y dentro del proceso nos estamos matando. Hablando mal y pronto, entre los abogados y todo. Y jugando juegos de lo que se llama de suma cero, donde si gana uno, pierde el otro, y hasta a veces el que gana no gana todo y el que pierde, pierde más, ¿no? Porque los procesos generan costos también, o en demora de tiempo, o costos emocionales, o costos económicos. Entonces, la búsqueda dentro de todas las soluciones posibles de la solución más humana, ¿no? Es lo que nos permite después buscar una zona óptima de solución de un conflicto. Es decir, dentro del espacio normativo o del marco normativo, una defensa adecuada del interés social, adecuada participación de las partes, y dentro de todo eso, las soluciones que sean más humanas, más pacíficas, más provechosas para todas las partes. Esa sería la zona óptima, que a veces está en el medio del cuadrado del marco normativo, a veces está más cerca de un borde. Si hay satisfacción para todos y estamos cerca de un borde del marco normativo, no importa, vamos por ahí. Esa es la postura de la Fiscalía. Bien, sí, para aclarar esto de la mediación, en provincia ya hace bastante tiempo que la instancia de la mediación previa es obligatoria antes del traslado de la demanda. Entonces es la instancia, digamos, la negociación se da o en el ámbito administrativo directamente con la compañía de seguros o con el demandado, y automáticamente la primera instancia previa al juicio es la mediación. Y ahí es donde esta situación de tratar de conformar a todos, de buscar una salida intermedia, bueno, que mediadores también tenemos acá en el grupo que está presente, por ahí si quieren hablar o decir algo, es la manera continua, digamos, y además los abogados que hacemos daños tanto de un lado como del otro, tratamos de que en la mayoría de los casos se llegue a una solución en el marco de la mediación. Bueno, ahí les voy a contar algo más, ¿no? Los que son asiduos concurrentes a la Fiscalía lo pueden saber, ¿no? Hay múltiples cuestiones donde uno puede decir, no me pongo de acuerdo, pero en algo me acerco. A veces sin la presencia de un mediador, a veces los abogados pueden hablar. Entonces, es importante ir aprovechando todos los tiempos que hay dentro del transcurso de un caso penal
para acercarse, para intercambiar propuestas, simplificar el proceso. A veces uno dice, bueno, yo reconozco esto, pero esto no, entonces bueno, la discusión se va a centrar en una sola cosa. El principio este de humanidad implica ese sentido que es también un sentido práctico. Por ejemplo, tenemos casos de víctimas que preguntan, bueno, esta persona sigue manejando. ¿Qué hacemos ahí? Vamos al juicio con todo, que la persona vaya presa, que yo qué sé cuánto, dentro de 5 años quizá se le va a imponer una inhabilitación. Tal vez en algún caso la autoridad de tránsito le impone una inhabilitación provisoria por un tiempo, pero eso también es un tiempo temporal. La Fiscalía no lo puede imponer, el Juzgado de Garantías tampoco tiene autoridad formal para imponer una inhabilitación provisoria, pero a veces viene el abogado, se habla y dice, che, bueno, mi cliente estaría dispuesto a entregar la licencia. Eso aplaca, de alguna forma, o da alguna tranquilidad a la víctima, y forma parte de esas conversaciones que se van teniendo a lo largo del proceso judicial. Otra contraria es al revés. Viene un imputado y dice, bueno, yo quiero ir a mediación. Y resulta que es un cuádruple homicidio culposo y piensa que todo lo va a arreglar con una indemnización del seguro. Hay ciertas posturas que lo que generan es una ofensa. Todas esas cosas hay que empezar a mirarlas desde el momento uno. La forma de acercarse. Lo mismo también cuando puede haber una pretensión poco realista por parte de una parte y pretender algo que no se va a obtener en la justicia civil ni en la justicia penal, que genera que se dilaten los procesos, que se discutan más las cosas, que todos terminen perdiendo. Entonces, es bueno trabajar esa parte del abordaje, que no es solo la litigación, no es solo la investigación. Es bueno prestar la atención y no dormirse, y a eso iba quizá, creo que es la última o la anteúltima, Filmina. ¿Qué sería esto? A ver, si quieren léanlo. ¿Querés leerlo, Claudia? Sí, algunas ideas y sugerencias. Los abogados también llevan adelante tareas de investigación, litigación, negociación y atención. ¿Sí? Sincronizar los tiempos del cliente, creo que dice, porque me lo tapa, en el proceso civil y en el proceso penal. Mantener la buena fe y el prestigio profesional. Conocer las necesidades de las otras partes, las expectativas realistas y conocer y respetar las necesidades del otro, supongo que debe ser. No, del cliente. Me lo tapa justo la pantalla que estamos compartiendo. Y el otro, no dormirse. Y no dormirse. Saben que yacaré que se duerme es cartera, ¿no? Eso es un dicho. Yacaré es cartera. Yacaré que se duerme es cartera. Así que, bueno, yo ya, la parte de lo que sería el PowerPoint ya está. Así que estamos abiertos a charlar lo que quieran. No sé, Franco, si te interesaba contar algo más, decir. No, si tienen alguna duda respecto al procedimiento de los peritos oficiales, también decirles que soy un apasionado del derecho y de la accidentología, así que les dejo mi teléfono por cualquier duda que tengan, consulta, bibliografía, puntos periciales, lo que necesiten, saben que estoy a disposición, ningún problema, me pueden escribir y intercambiamos ideas. Y bueno, estamos abiertos al diálogo, no sé si hay alguna pregunta. En el chat hicieron algunas preguntas y por ahí se fueron contestando, pero quien quiera puede habilitar el micrófono y preguntar directamente. Pablo, ahí estás compartiendo. Sí, estoy compartiendo porque me quedó algo más, que era ahí lo está. último, que era, me apuré demasiado, esperen un cachito. El dejar el mail de la Fiscalía para el que no lo tenga. Pablo, ¿a vos te parece que estas filminas las podemos compartir y poder reenviarla
a la gente que está presente en el taller. Y te la pasé justamente para eso, para que el que la quiere tener, que la tenga y que la use. Piensa en esto, las sugerencias que hace la Fiscalía no son imposiciones, eso ténganlo claro, porque cada profesional es responsable de los intereses que tiene que cuidar, son sugerencias más que nada prácticas, opiniones. Y este es el mail de la Fiscalía. Si tienen alguna consulta que hacer en algún caso en particular, directamente pueden hacerlo acá. Por ahí me parece que también es importante esto de la digitalización de las causas penales a pleno a partir de ahora del mes de abril, ¿no? Que si bien con la Fiscalía se ha estado trabajando muy bien durante toda la pandemia y demás, pero como que se oficializó, digamos, a todo el proceso penal digitalizado. Sí. Entonces, por ahí aclarar esto, ¿no? Bueno, yo les pongo un cachito, si querés voy a dejar de compartir, que no sé cómo hago. Déjame a ver. O sacame la... dejo de compartir acá. Ahí está, listo. Sí, yo la tónica que estoy hablando con el equipo de la Fiscalía es que nuestro usuario principal en alguna de las peticiones que hacemos son los jueces. Es decir, nosotros tenemos que trabajar de forma tal que los jueces acepten la validez y el valor, digamos, probatorio, convictivo de las cosas que le llevamos. Entonces, eso lo vamos a respetar. Toda la digitalización viene de una reglamentación de la Procuración. Pero antes de ese reglamento está la Constitución y la ley procesal. Y, en definitiva, la Corte, que es la que interpreta las cuestiones prácticas del Código de Procedimiento. Es decir, nosotros lo primero que tenemos que hacer es asegurar que lo que llevemos a los jueces sea aceptado por los jueces como información válida y de calidad. Y para las partes lo mismo. Entonces, el compromiso es tratar de ir superando los inconvenientes que se vayan presentando, con buena fe, obviamente, que todo esto no nos genere más complicación que beneficios, hacer un balance, y en la medida que podamos vamos a ir cumpliendo todo esto de la IPP digital, pero imagínense, vamos a poner un ejemplo, viene una víctima y quiere conocer las constancias de la investigación. Y yo le digo, ahora toma el SIM y agarrate y míralo. No va a entender nada. Hay ciertas cosas que no estuvieron previstas. O yo le muestro al imputado en el momento de la declaración las constancias en las que me basé. Tomá, andá tecleando y poné ahí el link a la testimonial de Juancito Pérez, al informe pericial, a la pericia mecánica. Lo dejo en una mala condición, en una condición quizá casi de indefensión. El abogado lo va a ver, pero el imputado quiere verlo. Entonces tenemos que ir tratando entre todos de encontrarle la vuelta para que no haya violación de derechos, de garantías, y para que los jueces entiendan lo que van a resolver. Creo que en general vamos en forma bastante respetable con los abogados con esto. No sé lo que piensan los que vienen a la Fiscalía. A mí me parece que se puede trabajar, se ha estado trabajando todo el tiempo perfectamente con la Fiscalía en forma remota. Y también se van incorporando los juzgados de garantías y demás que permiten esto de que uno acceda. Entonces me parece que para el ejercicio de la profesión es una herramienta importante y de rapidez y de celeridad, que por ahí en el área civil ya le hemos tomado un poquito más la mano y lo estamos trabajando de ese modo. Pero esto de que podamos en la misma oficina poder estar subiendo los escritos, estar interactuando, estar despachado, me parece que es una herramienta importantísima. Quizá, claro, que a la parte o a la víctima que no tenga abogado cueste más
incorporarla a todo el mecanismo formal de lo que es la digitalización. Pero nosotros como abogados me parece que es una herramienta importantísima y que de a poco nos tendremos que ir interactuando, digamos, y ayornando a esta cuestión. Creo que está bien. Y por eso, bueno, el mail de la Fiscalía, para a veces alguna cuestión práctica que nosotros podemos llegar a dar algún tip de tipo técnico, no yo en particular, sino el equipo, porque bueno, el que le toque responder el mail lo va a hacer, no tengan problemas en sí, hacerlo. a ver, la experiencia mía por lo menos es la Fiscalía está online. En el transcurso de la mañana vos tenés una duda, preguntás y así sea por la existencia de causa, y Jessy contesta en forma inmediata, por lo menos mi experiencia, no sé el resto de los colegas que están acá, pero hay una interacción importante vía mail. Ya le hicimos un monumento. Sí, sí. A Nacho también y a Paula también hay que hacerle un monumento. Sí. Exacto. Sí. La verdad que trabajan con ganas. Sí, no hay duda. No puedo creer. Son muy humanos y más para la materia, o sea, ellos se ponen en cabeza del abogado, del imputado, de la víctima, o sea, respetan a todos por igual, hay mucho equilibrio ahí. Y déjame agregar que tienen conocimiento sobre la materia, porque a veces nos hacen preguntas a nosotros los peritos que te dejan diciendo, che, bueno, esto sí, tiene razón, puede llegar a ser. Entonces, no solo que se ponen a disposición, sino que también saben mucho sobre la materia y le ponen ganas. ¿Sí? El resto de los colegas, no sé si quiere dar su opinión o quiere decir algo, que están muteados, calladitos y ocultos atrás de las cámaras. Por ahí es el momento, si quieren aprovechar la oportunidad. Hola, soy Verónica Utrera. Bueno, Claudia, supongo que cuando dijiste de la mediadora te acordaste de mí. Sí, claro. No sé si hay otro mediador o mediadora participando en este encuentro, pero bueno, había también, sí. Lo que quería decir es que los mediadores también ejercemos la profesión liberal, o sea, también somos, digamos, tenemos eso, ¿no? Como por el angelito y el diablito, tenemos esas dos cuestiones dentro de un mismo ser, el ser del mediador, ¿no es cierto? Es decir, litigamos por un lado como particulares y por otro lado también ejercemos el rol de mediador. ¿Y qué vemos? Que todos ponemos voluntad. Es decir, tanto los abogados, que realmente a mí me sorprende porque la camada, digamos, de nuevos abogados, la verdad que se manejan muy bien en la mediación, tienen voluntad de acuerdo, respetan las pautas de la mediación. Desde la Fiscalía también tenemos siempre colaboración. Esto de todo lo electrónico, por supuesto que ha ayornado muchísimo nuestro trabajo, pero tenemos un escollo. El escollo siempre son las compañías de seguro. No sé si acá hay presente algún abogado de compañía de seguro, pero ahí, digamos, tenemos el conflicto. Siempre, digamos, todos hacemos desde la Fiscalía, el trabajo de la Fiscalía, bueno, desde el parte policial que se habló, ¿no es cierto?, de los defectos del parte policial, la posibilidad de observar ese parte policial, luego ir más allá adelante, que bueno, que el acta esa se podría llegar a, como el funcionario policial es un oficial público, un funcionario público se puede redarguir de falsedad en el caso que uno la quiera atacar. Sigue adelante, lo que decía María del Mar también es cierto, que es a veces lo único que tiene el profesional para trabajar, porque por ahí no hubo pericias y no hubo relevamiento en el momento del hecho, porque los peritos no pueden estar en todos lados al mismo tiempo, eso es muy cierto, y la causa llega a la mediación. Y cuando estamos en la mediación, las compañías de seguros ya, por supuesto, tomaron vista de las IPP, los abogados particulares también tomaron vista y ya vienen un poco armado a la mediación, por ahí con una propuesta. Y lo que nos encontramos es que los que nunca responden son las compañías de seguro. Entonces ahí tenemos el escollo más importante. Hoy por hoy nos estamos yendo a juicios por valores de, por decirles,
lo que nosotros llamamos chaperío, digamos, por cuestiones de arreglos de chapas, de siniestros que realmente son irrelevantes, por un paragolpe, nos estamos yendo a juicios por 40.000 pesos. Es totalmente desgastante, es una falta de respeto, o sea, nosotros hacemos todo lo humanamente posible, pero realmente la gente ahí queda sin palabras, porque dice, pero ¿cómo? Yo pago a un seguro para que me responda y en el momento que tiene que responder no responde. Bueno, Verónica, ¿puedo hablar? por ahí, no, aclarar que es diverso el mundo de las aseguradoras en la calle. Sí. En lo personal, que represento a la Caja de Seguros, la Caja de Seguros tiene por política no ir a mediación. O sea que todo se decide en la negociación extrajudicial y cuando va a mediación cierra nada y lo lleva para la etapa de juicio. Ahora, lo que se negocia es el 80-90% de los siniestros que llegan. Digo, esto por lo que respecta a mí en un panorama chiquito. Sí, cuando estoy del otro lado, del lado de la víctima, del lado del reclamante, del lado del tercero, te encontrás con una diversidad importante de las aseguradoras, entonces tenés estas, de que a lo mejor tenés 20.000 pesos y no te lo pagan y la gente realmente lo quiere cobrar, y te ves que tenés que llevar una demanda judicial por 20.000 pesos. Exactamente. O que llegaste a un acuerdo en la mediación por 20.000 pesos y pasaron 6 meses y el tercero, el damnificado, tu cliente no logró cobrarlo. Hay otras que responden, claro que son 4 o 5, y el mundo asegurador es muy diverso. Contadas. Es real. No sé, Patricia. Acá, sí. Pablo quería hablar. Sí. Hola, Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, ¿y vos? No, bien. Hay un tema que va, a ver, parte de, creo que lo principal de este taller, de todas las charlas que vamos a tener, pero gran parte de todo lo que hablaba Pablo hoy, del conocimiento de todo lo que tiene que ver con las responsabilidades, va de la mano de esto que vos decís. Muchas veces el reclamo, y sobre todo quizás no los casos que vienen formados con IPP, que son los casos de lesiones, y hoy por hoy lo que llega a la fiscalía, porque también le debe pasar a la mayoría de los letrados que casi todos los casos por los que vas a averiguar, que son chicos, incluso con lesiones, ni llegan a la fiscalía, quedan dando vuelta en la comisaría. La realidad es que los casos esos de chaperío que vos decís, muchas veces no tienen tanto análisis de los factores como tendrían que tener, quizás por parte del colega que interviene, o quizás sí del colega, pero no del involucrado, ¿sí? En el reclamo, de un lado y del otro, ¿eh? Te hablo sí. Como compañía de seguros del que fue y te hizo la denuncia, que a veces la hace como quiere, porque pretende a su vez reclamar para el otro lado, y a su vez del tercero que reclama, que muchas veces, por más que el letrado vea los elementos y quiera darle forma, a veces te deja medio atado de manos. Entonces, muchas veces llegamos por las compañías de seguro con elementos que no nos son muy útiles a la mediación. Entonces, por más que uno quiera terminar de darle forma, la gente ya viene con una idea acabada en la cabeza que no se la podés sacar, que no va a veces de la mano de la realidad. Sí, te entiendo, Patricia. Y la inflación muchas veces, claro, la inflación hoy muchas veces, en esos casos de chapa que todos los días cambian las sumas, no colabora realmente. Porque hoy un presupuesto que quizás tenés de un valor, a los 15 días cambió totalmente, con un poquito de abuso también de los actores que intervienen en eso, ¿no? Talleres y demás. Pero quizás los casos con lesiones todos llegan un poquito más armados. Al margen de los detalles que podemos tener en el acta de prevención en la vía pública, que como decía Franco hoy, sean solucionables incluso con otros elementos a través de prueba, de informes con la municipalidad, con la señalización de las calles y demás. Los casos de lesiones llegan con más forma. Los casos de chapa, la verdad que son los que quizás uno ve en los montos que no debería ser así, pero son los que a veces más se dificulta para negociar. Igual, sí, totalmente. Yo lo que creo que dentro de lo que es la cuestión de los derechos fundamentales, yo como fiscal miro desde como de las pirámides, las prioridades, ¿no? Y todo lo que sería el acceso a la justicia de una víctima, cuando realmente hay una necesidad de carácter alimentario, para nosotros es un problema tratar de agilizar, ayudar a que se resuelva, porque si la ley les da abogados, el abogado
no hay partidas para el pobre, ¿no? Hay un seguro obligatorio, el seguro decide no pagar hasta la sentencia firme. Entonces, todo muy lindo, pero la realidad es otra. Yo alguna vez pensé en la posibilidad de hacer un ranking de desempeño de las compañías en este tipo de cuestiones. Me ha pasado incluso de tener a veces conversaciones con abogados. Hemos llegado en la Fiscalía a una especie de acuerdo cuando el abogado defensor es abogado de la compañía, si tiene intereses incompatibles, porque defiende primero a la compañía y después al imputado, se aparta del caso y le da lugar a otro abogado, porque nos ha pasado eso también en alguna ocasión, que defiende primero el interés de la compañía desde el punto de vista patrimonial, y el imputado que vaya a juicio penal, y con un riesgo de una condena por un hecho quizá menor. Esas cosas nos pasan. Sí, y también totalmente. nos pasa, y por eso prácticamente no hacemos mediaciones penales, que ya se ha transitado por una mediación civil, el imputado pide ir a una mediación penal, la compañía de seguros va, no sabe del caso, primera audiencia, pide conocer el caso, va a la segunda audiencia, la víctima va a la segunda audiencia, piden una tercera para dar una respuesta, en la tercera o no van o dicen que no, la mediación la acompaña. Entonces, creo yo, este es quizá un prejuicio, pero para las compañías esto se maneja en un aspecto puramente patrimonial. Es decir, bueno, nos conviene o no nos conviene económicamente, y la función social del seguro a veces queda desdibujada. Creo que es un tema para trabajar en el colegio, de ir encontrándole la vuelta. Con el tema de la inflación, más todavía, como decía Patricia, porque bueno, todos van haciendo números y dicen pago, no pago, tasa de interés, etcétera, y el que está necesitado en ese momento, esa necesidad que tendría que ser impostergable, que no es la de las chapas, sino yo digo los casos Sí, realmente, la víctima queda la víctima desamparada totalmente. vulnerable, y todos van hasta el final, a ganar o perder. Entonces, por eso hablo de los criterios realistas, que es importante, mientras no cambie el contexto, ir profundizando esa habilidad para manejarse en los casos, buscando la solución que permite el contexto, ¿no? A mí me gustaría... Sumo un detalle, perdón, Clau, a esto que decía Pablo, perdonen que estoy sin cámara porque tengo un poquito de batería. Ese acercamiento que creo que tiene que haber entre las partes y todo, estemos como colegas de compañía de seguro, estemos como colegas de reclamantes, como mediadores en el caso de Verónica, que es sorteada en muchísimos casos en los que intervenimos. Nunca nos tenemos que olvidar que nuestro rol en los siniestros viales puede cambiar en un segundo, como todos los accidentes que vemos todos los días. O sea, todos podemos cambiar nuestro rol, incluso en la prestación de servicios. Franco es perito, también es abogado, entonces su análisis obviamente va de la mano de las dos cosas, pero bien podemos ser víctimas, bien podemos quedar imputados, nos puede pasar un accidente como pasa con el resto de lo que vemos todos los días. Entonces nunca debemos olvidar eso, ponernos un poquito desde la buena fe, un poquito en los zapatos del otro, y sentarnos a hablar más allá de la función que quizás en ese caso puntual estamos ejerciendo. Entonces sentarnos a hablar bien, con voluntad, vivimos todos en el mismo país, tenemos todos la misma economía, más o menos ejercemos todos en la misma jurisdicción y sabemos los lineamientos y los tiempos que lleva la jurisdicción nuestra. Entonces siempre ponerle un poquito de voluntad al acercamiento. Bueno, casi todos han tenido, varios de los que veo acá han trabajado en algún caso conmigo, pero bueno, lo cierto es que siempre está esa voluntad. Desde ya, cuando nosotros, en el caso de Clau también, cuando está como apoderada de compañías, obviamente hay cosas que nos exceden, pero siempre que eso se respete, entiendo que va a ir bien el tema y va a llegar a buen puerto, sea que se cierre en una instancia o sea que se cierre en instancia posterior,
a veces avanza a instancia posterior por el propio reclamante, porque hay números que quizás no le sirven y le es más útil, pero siempre que el conocimiento sea de la propuesta que hubo, que haya una propuesta razonable para las instancias, después lo demás obviamente quedará en manos del propio reclamante, si lo considera justo, si lo considera o no suficiente. Pero entiendo que la buena fe de todos tiene que ir por eso también, ¿no? De ponerse un poquito en los zapatos del otro y darse cuenta que quizás hoy podemos estar de un lado, el día de mañana podemos estar del otro, entonces siempre hay que tratar de conocer las dos posiciones, o tres en algunos casos, cuando somos muchos en las causas penales que nos ha tocado ver, que a veces somos un montón, pero bueno, es cuestión de sentarse en una mesa y conversar. Creo que eso es lo principal, y si hay algo que sabemos los abogados es conversar, así que tendríamos que practicar la oralidad un poquito más. No, es que yo Pasa coincido. seguido. Sí, Coincido es tal cual como vos plenamente. decís. Exacto, lo más que pasa pasa que a cuando veces... discutimos. Perdón. No, dale. Pasa mucho cuando discutís con alguien generalmente del sistema penal y que no tiene conocimiento sobre la materia. Una persona lega que no conoce sobre el sistema penal, hasta que le das vuelta a las situaciones. Y bueno, y si a vos te imputan, y si vos quedás imputado, ya ahí son garantistas y son abolicionistas. Todo para ellos. Entonces es como vos decís, hay que ponerse un poco en los zapatos del otro y ver qué pasa si me pasa a mí. Si me imputan a mí, ¿qué pasa? Y si yo no hice nada, entonces Exacto. ahí cambia un poco la película. Tiene que ver también con animarse, ¿no? Parte de estos talleres que se preparan, y de la idea creo que fue en su momento cuando me lo propusieron las chicas, que yo soy así como un último bastión, que la verdad que debo reconocer que estoy lo poco que puedo y que los tiempos me dan, pero lo cierto es que parte de eso es conocer, y que muchas veces no tenemos que tener vergüenza, más allá de los años de ejercicio o no de ejercicio, que tengamos en preguntar lo que no sabemos. No todos ejercemos en todas las áreas, no todos sabemos de todo, porque aparte no se puede, no podemos ser omnipresentes y estar en todos lados y leer de todo. Entonces, cuando uno no sabe de algo, hay que animarse, preguntar, conocer un poquito más y ver para dónde se puede encarar el tema. Acá saben que yo, si hay algo que carezco, es de vergüenza para preguntar y de ver para dónde hay que salir, pero porque entiendo que entre todos puede estar esa colaboración, porque quizás uno a veces en el desconocimiento es donde puede haber un asesoramiento equivocado, pero desde la buena fe, ¿no? Entonces quizás conocer un poquito más, como decía Franco, conocer capaz un poco más cómo se trabaja en sede penal, qué es lo que se puede conseguir, qué es lo que no, sobre qué elementos quizás hacer fuerza. Muchas veces vemos presentaciones o movimientos en causas penales que no van a llevar a nada, si es que quieren ir para un lado o para el otro, depende de qué es lo que quieren trabajar. Si quieren seguir la acción penal, trabajar sobre eso, o capaz, como decía Pablo, a veces es inmiscuir toda la intervención de un proceso, de peritos, toda la actividad, a los fines exclusivamente patrimoniales, ir ensanchando un poquito el número. Entonces capaz hay que sentarse a hablar y ver bien qué es, para dónde se quiere llevar. Y si frente al desconocimiento, preguntar, animarse, que tiramos generalmente todos para el mismo lado. Sí, agregar, coincido con todo. El tema es que algunos colegas, por más buena disposición y apertura al diálogo que tengan y que representan a algunas aseguradoras, de las cuales las aseguradoras tienen la postura bien tomada de que pagan únicamente con sentencia de cámara, ¿sí? Que se me ocurren en este momento 4 o 5 en esa situación. Entonces, volviendo al planteo que hacía Verónica al principio, es imposible que se pueda conciliar o que se pueda dar una solución, por más buena disposición que tenga el colega y por más que nos podamos sentar a conversar, porque a veces las instrucciones de las aseguradoras, de los empresarios que las gerencian y demás, son muy distintas. Entonces, bueno, es ahí donde encontramos intereses encontrados. Por eso digo, hay diversidad de aseguradoras, no todas van a la misma bolsa. Por ahí tanto Patricia como yo somos de las que negociamos permanentemente y son aseguradoras que tratan de sacar el conflicto y de pagarlo. Quiero decir respecto a esto que cuando uno se especializa también tiene cierto conocimiento, y lo que hay que intentar desde nuestra función es por ahí no generar un desgaste desde lo penal
en accidentes puntuales que no ameritan ese desgaste, porque por ahí con poca prueba vos ya podés tener un resultado civil garantizado y no necesitas llevar a la fiscalía en todos los accidentes a desarrollar un montón de pruebas y presentar un montón de escritos, porque la fiscalía tiene que manejar miles de accidentes. Entonces por ahí darle preponderancia al accidente que se justifica porque lo necesitas, y con el accidente que con la prueba que tenés te alcanza a trabajar esa prueba y no más. Y desde el punto de vista civil y comercial también, no generar un desgaste al mediador cuando vos sabés que la compañía no te va a pagar porque no tiene la plata en ese momento, ya sea porque no la tiene, porque no la va a tener hasta una sentencia firme, que hay muchas compañías que se manejan así, o porque no la tiene porque tu pretensión indemnizatoria está lejísimos de lo que sabés que la compañía en ese momento te va a poder ofrecer. Entonces, como sea, vos decís, suponte, cerrame la mediación porque no necesito estar abierta, no necesito 3 instancias de mediación cuando sé que la compañía jamás me va a poner el dinero. Digamos, la experiencia en hacer siempre esta materia te indica en dónde genera un desgaste y en dónde no. Y de esa manera que todos los operadores no pierdan el tiempo, porque nuestro tiempo es nuestro trabajo y es nuestro dinero, ¿no? Sí, es la optimización para todos, desde el aspecto penal, desde el personal de la fiscalía, el tiempo a disposición, hasta en la calle. Sí, para eso está buena esta comisión, porque siempre uno va queriendo descubrir la pólvora, ¿no? Y a veces lo que descubre es la pólvora mojada. Sí, sí, correcto. Pero bueno, es la importancia de buscar estos espacios donde podamos interactuar y que de alguna manera, como todos vamos hacia un mismo fin, a pesar de que, digamos, con distintos resultados, porque son diferentes los resultados, tanto desde el ámbito penal como desde el ámbito civil, digamos, el fin que se persigue, pero sin embargo es una misma causa, y entonces esto de optimizar los recursos y demás. Yo antes que terminemos quiero hacer una preguntita que por ahí había quedado, volviendo al principio, lo relativo al secuestro de los vehículos, porque la creencia, digamos, para los colegas generalizada es que los vehículos se secuestran. No sé si por ahí Pablo, para vos o para Franco, quien lo quiera aclarar. En causas graves donde meritúan esto de hacer pericias en determinados horarios, en determinados momentos, determinadas características. Se ha visto en el último tiempo, estoy hablando ya desde el año pasado, que ante determinados siniestros viales automáticamente se ordena el secuestro y a lo mejor no hay lesiones. O a lo mejor hubo lesiones leves, que era un ciclista que se levantó y siguió, y sin embargo dejaron al conductor de ese vehículo 12 horas en el lugar, preservando el lugar del hecho, y no ha habido. ¿Qué coherencia hay en esto? O si es solamente decisión de la policía que instruye por falta de indicaciones adecuadas. La respuesta que te voy a dar no te va a gustar. Ya iba a decir lo mismo. Vamos bien. Hay una canción que hay una parte que dice depende de qué depende. Es muy aleatorio eso. A veces nos enteramos después, a veces es decisión nuestra, a veces pueden ser lesiones leves, pero de alguien que se escapó de un procedimiento, por ejemplo. Entonces yo digo, esto puede llegar a ser considerado como delito doloso, por ejemplo, alguien que se escapa de un operativo, ¿no? Y lesiona a alguien. Y entonces perdón. Hechos no tan extraños que han tenido el conductor 10 horas en el lugar del hecho con el vehículo, sin poder ir al baño, pero no es sino de varias situaciones similares. Eso, que llame a su abogado, si tiene abogado cerca. El abogado se entera 24 horas más tarde, porque una vez que puedan hacer la denuncia, que la compañía le da al abogado, ese es el tema. Yo cuando ejercía como, perdón Pablo, me voy a meter acá. Yo cuando ejercía como perito, a veces me llamaban y me planteaban esta situación. Por ejemplo, un hecho con fuga. Bueno, aparentemente hay un testigo que dijo que atropelló a alguien. Ese alguien se lo lleva a la ambulancia, no sabemos a dónde, generalmente se lo lleva a Liga, pero por ahí si tiene obra social lo lleva a algún nosocomio cercano. Entonces, como perito, yo tengo que resguardar el vehículo determinada cantidad de horas,
para cotejar los daños, para saber qué daños tiene la víctima, justamente para después hacer un análisis posterior y acabado sobre el tema. Porque si yo libero el auto, que se lo lleve el dueño, después me van a faltar elementos. ¿Lo voy a tener que hacer con las fotos? ¿Lo puedo hacer con las fotos? Sí, pero no me la jugaría tanto. Lo tengo que ver in situ. Por otro lado, hay que ver en el lugar derecho si la policía de instrucción constata alguna falta de tránsito. Entonces, a lo mejor constató una falta de tránsito. Entonces, entre que llama, también tenemos un sistema defectuoso en cuanto a tránsito. Llama a tránsito, viene la grúa, constata la falta, labra el acta y todo, pasaron 5 horas. Con respecto a lo del baño, bueno, ahí ya hay un par de derechos en violación, pero no deja de ser un imputado frente a un delito culposo, no deja de ser un imputado, es lo que a veces la instrucción le trata de hacer entender a la gente, por más que no haya sido con voluntad, obviamente, el siniestro, bueno, no deja de ser un imputado y está en el marco de la investigación. Pasa mucho cuando hay cuestiones de alcoholemia, generalmente quieren ir a orinar cada 2 segundos, pensando que a lo mejor se van a liberar de esa carga de alcohol en sangre. Entonces pasa muchísimo, que yo generalmente trabajaba los sábados a la noche, muchísimo que frente a conductores con alcoholemia positiva, cada 2 segundos pedían ir al baño y es mi derecho y quiero ir al baño, y quiero ir al baño, y quiero ir al baño, y quiero ir al baño. No lo vas a poder privar de ir al baño, pero bueno, se dejaba constancia en el acta de esta situación y se informaba a la Fiscalía. No, está claro en algunas situaciones, por supuesto, que es indiscutible. El tema es cuando se da en otras circunstancias que no son de esta que estamos hablando, que puede ser en lo cotidiano, ¿sí? Cuando por ahí tampoco se constatan lesiones graves, y bueno, si esto, digamos, meritúa que se pueda tratar o abordar desde otro lado, o si es solamente indicaciones que pueda recibir el personal de instrucción, ¿no? Sí, mira, yo ahí creo que habría que distinguir varias posibles situaciones, ¿no? Esto que decía Franco, los secuestros por infracciones de tránsito es una cosa que depende del tránsito. Los secuestros para los fines periciales y los secuestros por posible decomiso. Serían 3 supuestos distintos, ¿no? Y después las personas demoradas o las demoras también pueden tener que ver con que hay, por ejemplo, sobrecargas de policía científica para llegar al lugar porque tienen 5 hechos simultáneos. No suelen tener 5 simultáneos, pero a veces 2 o 3 sí. Y hay un equipo de guardia que tiene que estar en una punta de la ciudad y en la otra, capaz. Entonces hay demoras por eso. O demoras por tránsito. A veces nos llama la policía y nos va avisando de lo que pasa, y a veces, si el hecho no es muy grave, no nos llaman, entonces nosotros ni nos enteramos. Entonces la sugerencia mía es que si alguna vez les toca a algún defendido que padeció esa situación, que lo haga saber a la Fiscalía o que lo haga saber el abogado. Nosotros le podemos decir al jefe departamental que ese sea tema de conversación o de academia para otras ocasiones, pero lamentablemente en eso la Fiscalía siempre va a ir atrás, no va a poder ir adelante de los acontecimientos. Es algo que escapa a nuestra posibilidad de control en el momento, en el lugar. Siempre vamos a ir a ciegas. Sí, tratarlo, cuando vemos alguna actuación que es defectuosa, que nos parece, que nos llama la atención, solemos mandar alguna comunicación a la jefatura departamental de tipo informal, o llamamos al jefe de dependencia, al jefe de la comisaría. Sí, y también está bueno conocer el hecho en concreto, así se puede estudiar en particular. A ver, porque a veces te pregunta, cuando se llega al lugar del hecho, le preguntan a los peritos, ¿y por qué? Y bueno, y ahí se le explica el procedimiento y se le explica el por qué. Es como decía Pablo, hay secuestros por infracciones de tránsito que tiene que esperar para que la grúa se lleve el auto, tiene que esperar la actuación pericial. Es decir, por más que convoquen a tránsito, primero hay que esperar que lleguen los peritos, que hagan el relevamiento en el lugar del hecho, y después el auto se lo lleva a la grúa. Entonces genera una demora muy grande, pero bueno, es acorde al procedimiento que hay que seguir para la investigación. No, perfecto. Y a veces no lo justifico, ¿eh? Está bien, justifico. Perfecto. Y está bien esto que comenta Pablo de hacerlo saber, porque eventualmente si esto se da en la misma seccional, entonces por ahí que se pueda hacer claro. A veces, información al menos. Y a veces nos pasa al revés, que tenemos a alguien que la policía nos dice, bueno, es Juan Pérez politraumatizado.
resulta que está hecho percha. Claro. Y entonces el policía que nos llama o que nos da ese informe no es médico, no es profesional. Y nos tira politraumatizado, eso es una bolsa de gatos. Entonces, lo que puede llegar a ser lesiones leves puede llegar a ser un fallecido a los 3 o 4 días, o a las 3 o 4 horas, o a la semana. Y ese hecho que quizá no era importante termina siendo sumamente grave. Hay un margen de error muy alto en todos los que trabajamos en un caso de este tipo. Hay dificultades de coordinación objetivas que a veces cuesta superar, pero esto, por ejemplo, el policía que no sabe, en el IGA quizá no le dan el diagnóstico rápido, porque los médicos son celosos de dar información a la policía, entonces no nos puede dar algo a nosotros para saber qué pasa. Cuando el perito detecta que es un caso donde la víctima se fue caminando a su casa, lo más tranquila, no la trasladaron porque la ambulancia llegó y vio que estaba bien, a veces nos llama y nos dice, doctor, ¿qué hacemos? ¿Secuestramos los vehículos? ¿No secuestramos? ¿La víctima no le interesa? Bueno, ya está. Pero son situaciones que se dan muy... y el margen de error es alto. Cualquiera que se equivoque, cualquiera, que no tenga un acierto en eso, puede generar después un error en todo el resto de los que intervenimos, ¿no? Bien, bueno, así que clarísimo. Lamento. No, clarísimo, clarísimo, y ha estado clarísima la exposición, tanto de Pablo, tuya, como de Franco, realmente. Yo creo que muy, muy buena para todos los que estuvimos presentes. Así que yo lo que quiero es invitarlos a todos acá a participar en la comisión. Vamos a volver a tener actividad un poco más activa, y por lo pronto tenemos 2 próximos encuentros más durante este mes de mayo, que van a terminar de dar el encuadre de los siniestros viales, así que están todos invitados, y invitados también a participar en la comisión. Y muchísimas gracias, Pablo, por esta apertura, por esta presentación, por el power, fue muy claro. Y lo mismo Franco, muy claro también lo tuyo. Así que mis compañeras, no sé qué quieren decir, chicas, ustedes, María, Patricia. Bueno, agradecer la presencia de todos hoy, creo que estuvo muy interesante, distendida, y la información estuvo buena, y que los esperamos la semana que viene, que vamos a hablar más cuestiones prácticas del ejercicio de la profesión, en lo que respecta a esta materia tan interesante que son los siniestros. Gracias. Y tan amplia, así que... Gracias, Pablo, como siempre. Franco, encantada de conocerte. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Perdón las dificultades en la cámara al último, pero entiendo que esto de llamarlo taller es lo que flexibiliza también un poco las charlas. Si bien el año pasado tuvimos un par de jornadas, es bueno que quede en claro esto y la posibilidad de hacer estas consultas, y justamente ver estas cuestiones que salían a lo último de la conveniencia, ¿no? de charlar y de conocernos entre varios de los que intervenimos en los siniestros, como para darle un armado completo al siniestro, ¿no? Y de conocer todos los roles, las posiciones que puede haber. Trabajarlo como un taller me parece súper óptimo. Clau, te felicito, porque la verdad que con esta idea me parece más promisoria incluso, y creo que se animan más los colegas también a intervenir y a consultar. Sos parte, Patricia, de esto, así. Sí, pero sé que tengo poco tiempo, pero bueno. Todos hacemos lo que podemos desde donde podemos, así que está todo bien. Pero la verdad que creo que se trabaja desde el taller, y bueno, cuando ya lo podamos hacer en forma presencial, creo que cada vez se van a ir animando un poquito más, y a Pablo también, que está todos los días ahí, se le va a ir facilitando también que los colegas lo vayan conociendo un poco más. Sí, buenísimo, buenísimo. Sí, además te debemos el café con las medialunas, eso. Claro. Seguro
Tratemos lo que tratemos en la próxima, estás invitado. Dale, buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Franco, muchas gracias también a vos. Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Nos vemos.